9 de la mañana con 42 minutos, hay 3 grados en Punta Arenas con una sensación de 0 grados, hay -1 en Natales con sensación térmica de -5, abrazo para las natalinas y natalinos, -5 de sensación térmica, -2 en el Paine con -2 de sensación térmica, en Porvenir 2 grados con -1 de sensación térmica y 2 grados en Puerto Williams con sensación térmica de -4, pero Natales -5, se pasó. Estamos con el académico y director de Turismo Sostenible, Gonzalo Rosenfeld de la Universidad de Magallanes. Queremos una visión respecto de lo que está pasando en el turismo, con la sustentabilidad del turismo en rigor también, pero ¿qué pasa esto si lo relacionamos con la salmonicultura? Tenemos que tener, o queremos además tener, una mirada, una opinión de la parte académica, de los entendidos en la materia, de los que están ahí en terreno, en la cotidianidad, temporada a temporada, y cómo relacionamos esto después de que hay medios de comunicación que dicen que hay miles de puestos de empleo en riesgo respecto de la salmonicultura, que se han caducado concesiones en Canal Beagle, pero que ahora hay un recurso de protección nuevamente para volver a instalarse en el Canal Beagle. Me gustaría escuchar a Gonzalo respecto de esta visión, y cómo podemos vincular, o no tiene vinculación el turismo con la salmonicultura en una región como la nuestra. Gonzalo Rosenfeld, ¿cómo estás? Buen día, un gusto de saludarte nuevamente acá en este espacio. Muchas gracias por recibir nuestra llamada para conversar y dialogar un poquitito de una temática que claramente no es que esté de moda, está en la coyuntura, es noticia, es actualidad y es bueno analizarla cada vez que se pueda. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Mauricio, gracias por el contacto, y bueno, siempre un gusto de poder aportar un poco acerca de la visión y desde la visión del turismo y un poco del acontecer regional, igual que lo que va pasando día a día. ¿Tiene vinculación el turismo con la salmonicultura? ¿Se puede vincular? ¿Se puede hacer trabajos en conjunto? ¿Cómo los podemos unir o no tienen unión? Mira, el turismo es una actividad que engloba distintos tipos de, valga la redundancia, de actividades recreacionales. Y dentro de eso están visitas en fábricas, en empresas, hay en la zona central está la Ruta del Vino, por ejemplo. Entonces el turismo es bastante versátil, es flexible y es capaz y adaptable. Uh-huh. Ahora bien, tenemos que entender también de que existen incompatibilidades y lamentablemente el turismo desde el punto de vista ambiental, de naturaleza, es incompatible con la industria de la salmonicultura, toda vez que si viene un crucero de 2.000 personas, un crucero pequeño, un crucero de expedición, que va a visitar un fiordo para ver, para observar este paisaje majestuoso que tenemos, por ejemplo en la cordillera Darwin, no te vas a encontrar, ¿cierto?, con pontones flotando y con actividad de la pesca industrial. Entonces yo creo que hay ciertas incompatibilidades muchas veces que no revisamos debido a la carencia de una planificación, de un plan de ordenamiento territorial para la región. Y no solamente a nivel regional, sino que esto también se expande a nivel país. Entonces tenemos que muchas veces preguntarnos y cuestionarnos si está bien la actividad que estamos desarrollando, si realmente estamos apostando con esta actividad económica hacia el futuro de la región. Y la otra vez tenía una conversación con un par de académicos, y claro, nosotros tampoco podemos decir que no a todo. No podemos decir que no hoy en día a la salmonicultura, pero sí existen experiencias distintas. Y ya hoy hay países como Estados Unidos, Japón, que están intentando convertir esta industria y sacando podríamos decir, del territorio insular, de los archipiélagos, a proyectos costa afuera. De hecho, en el año 2017 hubo un nodo apoyado por Corfo, en que se estudió la experiencia de poder trasladar, ¿cierto?, esta industria a alta mar, una industria offshore, que podría ser una alternativa, ¿por qué no? Pero tenemos que sentarnos a discutir en la mesa con todos los actores relevantes del territorio y ver qué opinan. Pero esta sensación de querer seguir por seguir, yo creo que es un error. Y por lo demás, y por otra parte, también hay una sensación acá de que se quiere eliminar la industria, y eso es falso, porque lo que se quiere es evitar
de que se abra una concesión en una reserva de la biosfera. Entonces, yo creo que acá hay también que clarificar los conceptos. Aquí nadie ha dicho eliminar la industria de la salmonicultura para Magallanes. Lo que se ha dicho es que lo que está, que se regule, que se fiscalice y que no se abran concesiones en el Canal Bigue, que son zonas prístinas y que tienen un potencial turístico enorme. Entonces, yo creo que acá, si bien cada uno está defendiendo sus posturas, obviamente, yo creo que acá hay que dar un llamado a la cordura y claramente que no se utilicen las personas, como hablaba un parlamentario el otro día, que no se utilicen las personas, ¿cierto?, como escudo de defensa para tratar de sacar adelante una situación que lamentablemente es insostenible desde el punto de vista turístico. Nosotros en Puerto Williams tenemos uno de los parajes más inhóspitos de la Tierra. Está declarada como una ecorregión subantártica. Tenemos el último peñón que viene siendo el Cabo de Hornos, antes de llegar a la Antártica. Somos la puerta de la entrada a la Antártica. Y podemos potenciar mucho más el turismo en esta región. Se necesita voluntad política, se necesitan los recursos necesarios desde el nivel central, porque fíjate, Mauro, que el turismo aglomera, como concepto aglomera al comercio, al transporte, a las agencias de viaje, a los tour operadores distintos que hay, de intereses, de turismo de intereses especiales, de turismo rural, de turismo de montaña, etcétera, etcétera. Guías de turismo. Entonces es una industria que tiene mucho movimiento. De hecho, es una de las que aporta, el turismo es una de las actividades que aporta más del punto de vista de la empleabilidad, del punto de vista de la economía local al Producto Regional Bruto. Si nosotros sacamos las cifras, te vas a dar cuenta. En conjunto con el Estado y el sector minero energético son los que más aportan a la economía local. ¿Qué le hace la salmonicultura a los océanos, al mar, Gonzalo? Porque se habla de que la proliferación de las salmoniculturas en Chile se ha considerado, o algunos la consideran como un riesgo para la conservación de los océanos, que se han instalado zonas de sacrificio, que Magallanes, de una u otra manera, está siendo tomado como una zona de sacrificio, que se destruye el borde costero. ¿Es tan así? Lo que pasa, Mauro, es que tú tienes esta actividad que se desarrolla en los canales, y esto es un tema volumen, si tú lo piensas, es un tema volumen, porque a la medida que tú vas poniendo jaulas en los canales donde hay espacios reducidos, donde el volumen, ¿cierto?, de masas de agua son reducidos, obviamente que las aguas tienen altas probabilidades de que se eutrofiquen, de que pierdan oxígeno, y obviamente vas a impactar al ecosistema marino que tiene en el entorno. Y esto hay que revisar las experiencias que han ocurrido en la región de los lagos. Entonces tú tienes hoy en día una industria de la salmonicultura que prácticamente está buscando nuevos territorios para poder instalarse, porque están buscando mejores condiciones, toda vez que lo que ya realizaron en la región de los lagos han destruido parte del litoral costero, y esa es la verdad. El virus ISA, ¿cierto?, aparece por la masificación y por el gran volumen que hay de salmones dentro de las jaulas. Entonces no vaya a ser después que por esta causa, ¿cierto?, de que por el modelo, ¿cierto?, de desarrollo que tiene esta acuicultura, este tipo de acuicultura, no vayamos a traer una infección acá, y después lo que hay que hacer es, ¿cierto?, inyectarle antibiótico a esta especie. Entonces, yo creo que acá lo que hay que hacer es sentarse en la mesa y dialogar con los parlamentarios, con los actores locales, y ver realmente qué es lo que se desea, cómo se quiere realizar, y pensar en un proyecto costa afuera. Yo creo que eso es viable. Yo no soy experto en la materia, pero sí hay experiencia en el mundo que están desarrollando este tipo de modelos. Habrá que estudiarlo, habrá que investigarlo, pero créeme, Mauro, que un par de jaulas costa afuera, obviamente que el impacto va a ser mucho menor. Imagínate que las fecas, ¿cierto?, van a decantar en no sé qué cantidad de metros cúbicos de agua, que es distinto a un espacio reducido en los canales. Entonces, por ahí es donde viene el problema. Yo creo finalmente que, como yo y lo reiteré anteriormente, la salmonicultura es incompatible con el turismo, y por lo tanto, si queremos seguir desarrollando
esta actividad en la región, tenemos que hacer un plan de ordenamiento territorial, pero en serio, decir, bueno, estas son las actividades que nosotros tenemos para la región y hay que ordenarlas desde el punto de vista territorial. ¿Dónde se van a instalar? En Porvenir, bueno, está, ¿cierto?, hoy en día Pescanova que está trabajando, qué sé yo, bueno, dejémoslo ahí no molesta, pero hay ciertos lugares que son prístinos que no podemos tocar, entonces tenemos que subdividir territorialmente el lugar, pero no podemos estar en todos lados con todo, eso es imposible. Y por otra parte, somos una región, un laboratorio natural, una ecorregión subantártica, estamos próximos a la Antártica y por lo tanto tenemos todas las potenciales, el tremendo potencial para desarrollar este territorio desde el punto de vista turístico. El otro día escuchaba a una persona de la manifestación y decía, ¿cómo? ¿Ustedes creen que vamos a vivir el turismo? Claro que sí, pues. Se puede vivir del turismo, pero para eso hay que desarrollar una planificación, hay que desarrollar el territorio, hay que invertir, hay que hacer inversiones públicas y privadas para poder, ¿cierto?, poder potenciar esta industria. O sea, lo que pasa es que uno piensa, o muchos dicen, el turismo no le va a dar el desarrollo que necesita Magallanes. Y uno ve otras ciudades parecidas a Punta Arenas, donde sí se ha puesto todas las fichas al turismo y sí se han logrado buenos resultados. ¿Es factible hacerlo acá en Punta Arenas o simplemente es una cuestión de voluntad política? Pero claro que es factible, Mauro, es factible. En zonas aisladas en el mundo desarrollan turismo. El secretario de la OMT ha declarado el turismo rural como una estrategia de desarrollo territorial para paliar y mitigar la pobreza, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay maneras de desarrollo, pero para eso hay que hacer una planificación, vuelvo a insistir. Y para eso, como dices tú, como tú dijiste antes, hay que invertir, hay que hacer inversión pública. Nosotros tenemos hoy en día un hito geográfico, para que tú sepas, tenemos un hito geográfico que es la península de Brunswick, y que tenemos el final punto más austral del mundo, que viene siendo donde está la Cruz de los Mares, el Cabo Froward. Uh-huh. Y nosotros, la comunidad puntarenense, no lo conocemos, porque nunca hemos llegado allá. Solamente hay una excursión, ¿cierto?, que hay un sendero que va camino a la Cruz de los Mares y nada más. Y eso es un error, porque no hemos sabido potenciar el desarrollo, no hemos sabido desarrollar el potencial turístico que tiene esta zona. Solamente nos hemos enfocado artesanalmente, y hoy en día podríamos hablar un poco más de manera profesional, el sector de las Torres del Paine, que eso, desde que fue declarado como la octava maravilla del mundo el año 2013, se potenció, sí, y la demanda ha sido exponencial. Pero después tenemos Lago Fañano, después tenemos Puerto Williams, la zona de la cordillera Darwin, donde está el Parque Alberto Agostini, es majestuoso. Entonces, lo que acá falta es, por un lado, voluntad política, porque hay que hacer las inversiones públicas necesarias, tanto de infraestructura vial, tanto de infraestructura aeroportuaria, tanto de infraestructura portuaria. Hoy en día nosotros no somos capaces de recibir un buque de 4.000 pasajeros en el muelle, que pueda atracar en el muelle, quedan a la gira. Entonces, ese tipo de cosas hay que arreglar. Tenemos una sala de embarque de pasajeros que había un proyecto de modificación, de arreglo, y la verdad que tenemos hoy en día en la EPA un galpón donde recibimos a las personas. Esa es la realidad, Mauro. Entonces, para que se pueda desarrollar el potencial que tenemos de turismo aquí en la región, hay que hacer mucha inversión, tanto pública como privada. Pero para eso tienes que hacer definiciones, tienes que definir. Tú hablabas de Torres del Paine, la gran inversión y cómo se logró potenciar y se ha potenciado en los últimos años las Torres del Paine es a través de la inversión privada, Gonzalo. No hay una cuestión pública, no más allá del arreglo de los caminos, la mantención, pero son los privados los que han puesto las lucas también para potenciar y desarrollar turísticamente Torres del Paine. Si esperamos que lo sigan haciendo siempre los privados, se puede avanzar de maneras distintas. El Estado tiene que tomar las banderas como para decir, ya, ¿saben qué? Nosotros como región de Magallanes nos vamos a preocupar de nuestro desarrollo del turismo, por ejemplo, y esa va a ser nuestra bandera de lucha, el turismo, la ciencia, el desarrollo científico, o elegir la productividad a través del carbón, de la salmonicultura, etcétera, o lograr un equilibrio, un acuerdo entre las dos, pero se ve lejos ese equilibrio cuando por un lado no hay conciencia respecto de cómo se necesita ocupar el desarrollo productivo de algunas áreas, y por el otro lado, al frente, en la otra vereda, no hay conciencia medioambiental tampoco. Entonces es
cuesta poder juntar estos dos pensamientos, estas formas distintas de mirar cómo vamos avanzando y creciendo, cómo nos vamos desarrollando. Porque las estrategias porque finalmente, Mauro, si tú piensas bien, las estrategias de desarrollo regional pasan a ser un dossier, una carpeta que queda guardada en una gaveta y nadie más la mira. Y ahí en la estrategia de desarrollo regional está indicada las actividades económicas que se van a explotar entre el año 2012 y 2020. Las estrategias de desarrollo regional son planes de desarrollo estratégico para cada una de las regiones de Chile y se realizan a cada tantos años. Uh-huh. Y ahí entonces se definen los destinos de la región. ¿Qué es lo que va a desarrollar la región? Pues bien, tendremos que volver a elaborar una nueva estrategia de desarrollo regional, pero con todos los actores involucrados y hacer definiciones y realmente apuntar a una idea hacia adelante. Si nosotros vamos a desarrollar turismo, entonces, bueno, tenemos que potenciar las áreas de recepción por donde llegan los pasajeros, que son los aeropuertos, que son los puertos, ¿me entiendes? Pero sí, hay que tener definiciones. En Puerto William hay un puerto minúsculo. Y es de la Armada más encima, no hay un puerto, es de los marinos ese puerto. Es de los marinos, y el aeropuerto que hay es pequeñísimo. Sí, claro. Es pequeñísimo, entonces no tiene capacidad para recibir gente, no tiene capacidad. No hay una capacidad técnica instalada en Puerto William que hoy en día pueda recepcionar un gran flujo de visitantes. Y que podría ser por lo demás, porque tiene los dientes navarinos, que es un trekking tan majestuoso como es la W y la O en Torres del Paine. Ahora, sin embargo aquello, yo te quiero decir que lamentablemente en esta última marcha que hubo, yo siento que hay un poco de desconocimiento por el lado de las personas que trabajan en la salmonicultura, porque yo creo que nadie está hablando acá de echarlos de sus trabajos porque no se va a abrir la concesión en el canal Beagle. Yo creo que eso sería bastante ilógico y sería muy poco pensado. Ahora, si fuera esa, si estuvieran amedrentadas las familias, sería muy lamentable, ¿me entiendes? Y por otro lado, se mezcló el tema de la minería del carbón, y ahí yo me perdí. ¿Por qué se mezclan las cosas? Yo creo que una cosa es la industria de la salmonicultura y lo otro es lo que tiene que ver con el carbón. Mauro, sí, con respecto al tema de la minería del carbón, yo creo que yo invito al gerente que revise, ¿cierto?, el informe de la ONU, del panel de expertos de la ONU, del IPCC, y que se informe acerca de los niveles de CO2 que hay hoy en día en el mundo. Hoy en día el planeta ha alcanzado 415 partes por millón. Así se mide el CO2 en la atmósfera. Tú sabes que el CO2, disculpa que me meta en este tema, pero es importante para vincularlo con la minería. Y el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que tienen una función de regular la temperatura del planeta. A mayor CO2, ¿cierto?, estos gases son capaces de atrapar más el calor que hay en la atmósfera. Por lo tanto, si hay más CO2, va a haber más calor. Y nosotros ya estamos notando algunos cambios, ¿cierto?, en los últimos 10 años. Se pueden ver, no sé, porque hay más huracanes, que las corrientes están cambiando de temperatura. Sí. Nosotros hoy en día estamos llegando a julio, no tenemos un milímetro de nieve, porque yo recuerdo cuando era pequeño, que yo soy de acá, había mucha nieve, hoy en día no hay. Sí. Por lo tanto hay un impacto. Entonces yo le invito al gerente que revise estas cosas. ¿Por qué? Porque el carbón, cuando se quema, libera grandes cantidades de dióxido, monóxido de carbono a la atmósfera, y si ellos plantaran, si ellos sembraran árboles, por la cantidad de CO2 que ellos emiten a la atmósfera no habría problema, porque los árboles y los océanos son grandes sumideros de CO2 en el planeta, ¿sí? Entonces, lo que se está produciendo hoy en día es un desequilibrio. Yo, de profesión, fíjate que soy ingeniero comercial, no tengo nada que ver con el tema de biología, pero como ciudadano estoy preocupado, porque yo estoy pensando en lo que quiero dejarle para el día de mañana a las futuras generaciones. Y de eso se trata la sostenibilidad. Pero cuando pensamos solamente en una industria, hay que replantearse y decir, bueno, ¿realmente esto está bien para el futuro? Esto es lo que nosotros, las futuras generaciones tendrán que seguir desarrollando estas mismas actividades. Y claro, capaz, yo no estoy diciendo que se elimine de aquí a mañana toda la industria del carbón o de la minería,
pero sí va a tener que haber un replanteamiento en el mundo con respecto a este tipo de actividades. Fíjate que los Emiratos Árabes, Mauro, los Emiratos Árabes, que son los grandes productores de petróleo del mundo, están invirtiendo millonarias sumas de dinero en investigación con respecto a los recursos no renovables. Renovables. Los renovables, el sol, el aire, o sea, los vientos, mareomotriz, etcétera. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que en este desequilibrio que hay en el mundo hay estrategias que están cambiando y que el mundo va a cambiar. Entonces, si hoy en día pensamos a corto plazo, no vamos a tener mucho más que desarrollar el día de mañana. Entonces hay que pensar un poco en las futuras generaciones y qué es lo que nosotros le vamos a alegar. Lo último, porque se nos acabó el tiempo, pero démonos un minutito. Me escribe Alejandro Barriento, que siempre tiene opiniones muy interesantes, y dice: información para chequear, que se revise la liberación de CO2 y metano del permafrost. Dice: actualmente se contamina 8 petagramos de CO2 y el océano absorbe solamente 2 petagramos. Es importante destacar que la contaminación antropogénica no es tan elevada comparada a fenómenos de origen natural, ciclo CO2 en el Mar del Sur, y da unos datos ahí. Alejandro, lo voy a llamar para ver si podemos conversar con Alejandro. Dice: no se ha podido desarrollar el turismo porque hay concesiones privadas que impiden a las empresas trabajar en esa zona. ¿Están así? ¿Será tan ¿No así? se ha podido desarrollar el turismo dónde? En algunos sectores, me dice, donde hay concesiones privadas que impiden a las empresas trabajar en esas zonas que seguramente están concesionadas, según lo que dice Alejandro. Yo creo que el turismo y su desarrollo va un poquito más allá también, ¿no? Sí, yo creo que donde hay concesiones acuícolas, no, porque como es parte, digamos, es parte del litoral, es parte de la costa, no sé, habría que revisar si... Claro, si hay concesiones acuícolas, digamos, la Armada no te da una concesión para desarrollar un producto, una actividad turística, pero eso habría que revisarlo bien. Gonzalo, Ahora, sí, dime. Efectivamente lo que dice Alejandro tiene razón, pero fíjate que antes de la revolución industrial, el planeta tenía 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera, y hoy en día estamos sobre las 415 millones, por lo tanto la acción antropogénica ha sido bastante, va a tener un impacto muy fuerte. Y fíjate que, como decía él, el metano es uno de los gases invernaderos más complejos, y en el Ártico se dice que el permafrost, debajo del permafrost hay mucho metano, y hoy en día, al estar derritiéndose el Ártico, eso podría liberarse, y eso es una complicación bastante seria. Gonzalo Rosenfeld, académico, director de la Unidad de Turismo Sostenible de LOMAC. Muchas gracias, Gonzalo, por estos minutos de conversación a esta hora de la mañana. Que tengas buena jornada. Muchas gracias, Mauro, y un saludo a todos los oyentes. Chao, Gonzalo, que estés muy bien. Buen día. Hasta luego. 10:05, pausa y ya volvemos.